Estimados amigos, participantes en este quinto Foro Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil que organiza con mucho éxito la Universidad Nacional de Trujillo a través de su Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Agradezco profundamente a los organizadores de este quinto FOREIC y a ustedes los participantes por esta magnífica presencia en este auditorio César Vallejo de mi ciudad Trujillo. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es interacción sobre estructura, nuevos aportes. Quienes hablan, el doctor Jenner Villarreal Castro, su amigo y servidor, quien es profesor visitante de 4 universidades en Bolivia, una universidad en el Ecuador, otra universidad en el Perú, profesor extraordinario de la Universidad Antenor Orrego en la ciudad de Trujillo, así como la Universidad Privada del Norte de esta misma ciudad. Premio nacional otorgado por nuestro país en los años 2006, 2007 y 2008. Autor de 14 libros hasta estos momentos. Antes de iniciar este tema debemos entender cuál es el esquema que debemos de seguir para realizar una investigación dentro de la ingeniería estructural. Primero debemos de definir un estado del arte. Se dice que el estado del arte vendría a ser el estado actual de la ciencia y la tecnología respecto al tema de investigación que nosotros estamos proponiendo. Este estado del arte va a ir enriqueciéndose poco a poco durante toda la investigación. Después de haber realizado el estado del arte, se realiza la metodología o se elabora la metodología o se elabora el modelo de cálculo o se obtienen fórmulas como tal, para luego aplicarlo directamente a un objeto real de investigación y obtenemos conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación. La línea futura de investigación se debe a que no hay investigación que tenga un final y que ya no se pueda seguir investigando respecto a este tema. Como ustedes sabrán, las investigaciones son de carácter primeramente aplicativa dentro de la carrera de la ingeniería civil, pero al mismo tiempo son parcialmente desarrolladas por nosotros, de tal manera que otras personas a partir de lo que hemos hecho pueden seguir aportando con más investigaciones en cuanto al tema que estamos desarrollando. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice nuestra norma peruana de diseño sismo resistente, promulgada y aprobada en este año 2016? En el artículo 4.7.2, modelo para el análisis, nos está indicando que se puede considerar el empotramiento en la base o alternativamente la flexibilidad del sistema de cimentación, si fuera pertinente. Es decir, lo deja bajo responsabilidad directa del ingeniero estructural el poder realizar toda esta nueva tendencia de las investigaciones dentro de la ingeniería sismo resistente llamada interacción suelo-estructura. Entendemos por interacción suelo-estructura al contacto dinámico suelo, cimentación y superestructura. Ahí podemos observar en ese gráfico lo que ocurre con pilotes, un edificio con cimentación, su cabezal y los pilotes y los estratos del suelo. Todos ellos participan. Esto fue modelado con el programa Frame Models. A nivel internacional tenemos dos tendencias de la interacción suelo-estructura. Una tendencia es la geotécnica y la otra tendencia es la estructural. En la parte geotécnica, la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos tiene un comité específico de interacción sobre estructura, que es el comité TC207. En este comité TC207, quien lo dirige por tercer periodo consecutivo es el profesor Oliski y el secretario es el profesor Lisiuk. El profesor Oliski fue una de las personas que avaló mi disertación doctoral. Tengo el enorme orgullo de que él haya firmado para que se me otorgue el grado de doctor, justificando que mi disertación doctoral tenía un aporte importante para la ciencia a nivel mundial. Ellos,
crearon un centro de investigación denominado Georreconstrucción, que queda en la ciudad de San Petersburgo, al norte de la Federación de Rusia. En este centro de investigación, ellos crearon un programa denominado el FEM Models. Este programa es específico para la interacción sobre estructura. Asimismo, ellos realizan distintos temas de investigación, tanto experimental como netamente de modelos de cálculo, acerca de la interacción sobre estructura aplicadas a fábricas, viviendas, centros comerciales, monumentos arquitectónicos, construcciones subterráneas, estaciones de metro, teatro, medios de transporte, así como lo que son las redes magistrales de agua potable y alcantarillado. Otro centro de investigación muy importante es el denominado NIOSP en la ciudad de Moscú. El NIOSP es un centro de investigación dedicado exclusivamente a la parte geotécnica. El director de este centro de investigación dentro de la parte de interacción sobre estructura es el profesor Illich, quien es el presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica de Suelos. Ellos también realizan distintas investigaciones en cuanto a lo que es el tema de la interacción sobre estructura, dinámica de suelos, construcciones subterráneas, edificios muy altos, reconstrucciones, en fin, muchos proyectos. En el año 2006, quien les habla ganó el premio nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores en nuestro país con el tema de interacción sobre estructura en edificaciones con zapatas aisladas. Para ello se calculan las masas de las zapatas y se aplican en el centroide de las mismas, sean excéntricas, esquinadas o centradas. Ahí tenemos la masa de traslación en X, Y, Z, las masas rotacionales respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. En la forma o en el modelo estructural respecto a la interacción sobre estructura, se utilizan coeficientes de rigidez equivalente. Son 6 coeficientes de rigidez equivalente. K sub X, K sub Y son coeficientes de rigidez de traslación elástica uniforme. K sub Z es coeficiente de rigidez de compresión elástica uniforme. K phi X es coeficiente de rigidez de compresión elástica no uniforme alrededor de X. K phi Y, coeficiente de compresión elástica no uniforme alrededor de Y. Y K psi Z es el coeficiente de rigidez de desplazamiento elástico no uniforme. Hay dos modelos que siempre los expongo y que los considero que son modelos no solamente mi persona, sino la comunidad científica a nivel mundial considera que son modelos calibrados y validados. Uno de ellos es el modelo del profesor Barkan con su sucesor, el profesor Sabinov. Ellos plantearon estas fórmulas muy sencillas, como se pueden observar. La rigidez en X es igual a C sub X por el área de la cimentación, en Z los giros respectivos. Lo que le faltó es obtener el coeficiente de rigidez de rotación en planta. Por ello, con este modelo de Barkan se debe restringir la rotación en planta. Depende de la presión estática, asimismo de las dimensiones de un coeficiente de corrección empírico de unidad, el área de la cimentación, el balasto vertical inicial y el D sub 0 dependiente de C sub 0, el balasto inicial. Otro de los modelos realmente validados es el modelo de la norma rusa. Esta fue promulgada y aprobada en el año 1987 para su aplicación con cimentación con maquinarias. Luego, ya en el año 2006, ha sido aprobada para la utilización dentro de la norma de diseño sismo resistente de la Federación de Rusia. Ahí sí se tienen los 6 coeficientes de rigidez. Primero se calcula el coeficiente de compresión elástica, C sub Z, que depende de un parámetro B sub 0, que es diferente para los tipos de suelo, modo de elasticidad y las áreas. El resto dependen de dicho parámetro. Luego se determinan los parámetros de amortiguamiento, porque con este modelo se puede considerar el amortiguamiento.
ahí tenemos los parámetros y las características del amortiguamiento, dependiente del parámetro amortiguamiento, la rigidez y las masas. Acá tenemos un ejemplo de un edificio con zapatas aisladas. En este edificio con zapatas aisladas tenemos los tres métodos de cálculo. Primero, considerando empotrado en la base. Segundo, considerando el modelo del profesor Barca. Y tercero, el modelo de la norma rusa. Como podemos apreciar, en cuanto a periodos de vibración respecto a cada uno de los modos, hay un incremento respecto al empotrado, tanto en Barca como en la norma rusa. Primero es Barca, le sigue norma rusa y luego el modelo empotrado. Es decir, con interacción sobre estructura lo que vamos a lograr es un incremento del periodo de vibración. Debido a que la cimentación se va a desplazar y va a rotar a través de sus coeficientes de rigidez y las masas respectivas que se están aplicando. En cuanto a desplazamientos, también podemos observar que hay un desplazamiento notorio, primero Barca, segundo norma rusa y tercero el modelo empotrado. Se incrementa el desplazamiento. En cuanto a lo que son fuerzas, tenemos de que hay una reducción de fuerzas tanto en axial como en cortante como en momento. Si comprobamos con el modelo del profesor Barca, así como el modelo de la norma rusa. En todos ellos hay una reducción de fuerzas internas, es decir, la interacción sobre la estructura le va a dar un incremento del periodo, un incremento del desplazamiento, pero una reducción de fuerzas. También se puede hacer con la interacción sobre la estructura la validación en cuanto a la relación directa entre la interacción sobre la estructura y la reducción de esfuerzo. Eso lo realizamos en una tesis de maestría en la ciudad de Huaraz, en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Acá tenemos un edificio regular y un edificio irregular. Podemos observar que tenemos en fuerzas internas con los distintos modelos dinámicos que se reducen, pero en torsión se incrementa. Eso nos lleva a una validación de hipótesis, la cual es la prueba del chi cuadrado. Es una prueba de independencia. Para ello, se plantean dos hipótesis. La hipótesis nula, en la cual las variables son independientes una de la otra, y la hipótesis alternativa, la cual garantiza que las dos variables sí son dependientes. Se obtiene el chi cuadrado a través de las frecuencias observadas, frecuencias esperadas. Se debe tener un muestreo mayor a 30. Se determina el grado de libertad y la confiabilidad es del 95%. Acá tenemos lo que es netamente la tabulación en cuanto a lo que son esfuerzos. Luego se obtuvo el chi cuadrado de 12, el grado de libertad de 3 y finalmente se obtiene el valor crítico de 781,47. Como el chi cuadrado es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula o hipótesis de independencia y se acepta la hipótesis alternativa de dependencia directa H sub 1. También con la interacción sobre estructura se puede ver netamente la ubicación de las rótulas plásticas. Acá tenemos un edificio modelado, ¿no?, y con esfuerzos de destrucción del profesor von Mises por toda la altura. Esfuerzos de von Mises tenemos en la base, muchísimo mayor que todos los esfuerzos por la altura, sin interacción. Y con interacción tenemos picos donde existe un valor bastante alto respecto al esfuerzo del profesor von Mises. Es decir, con la interacción se va a poder determinar la altura exacta donde van a aparecer las rótulas plásticas. En este año acaba de salir, en estos momentos, mi nuevo libro denominado Problemas resueltos de ingeniería sismo-resistente. En este libro se aborda tanto interacción con zapatas, interacción con plateas, como tal por los modelos de Winkler, Pasternak, norma rusa y del profesor Barca.
Acá tenemos un edificio con platea de cimentación por el modelo de Winkler, donde podemos observar los esfuerzos en la base. El modelo de Winkler significa que todo el coeficiente de balasto se va a asignar en la superficie de contacto, platea, con el terreno. Para ello, todos los nudos del lado izquierdo restringimos su desplazamiento hacia la derecha y todos los nudos superiores su desplazamiento hacia arriba. Acá tenemos el otro modelo, que es el modelo del profesor Pasternak. Este modelo del profesor Pasternak nos considera el balasto vertical más el balasto lateral. Dentro del balasto lateral lo vamos a asignar en cada uno de los nudos discretizados. Lo dividimos entre las áreas tributarias y obtenemos los resortes puntuales. En cuanto a la comparación entre Winkler y Pasternak, podemos observar que con Pasternak se obtienen periodos mayores que con Winkler. Respecto al desplazamiento, también Pasternak mayor desplazamiento que Winkler, y en cuanto a fuerzas, también hay un incremento pequeño en el modelo de Pasternak respecto al modelo de Winkler. También con la interacción suelo-estructura se puede optimizar el espesor de la platea de cimentación. Por ejemplo, acá tenemos, esta fue una tesis en el año 2008 en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Privada Antenor Orrego, en la cual podemos optimizar el espesor de la platea, muy aparte de hacer el control de punzonamiento. En este caso, estamos observando que tenemos para los distintos modelos la fuerza cortante tiene que reducirse. Sin embargo, para el espesor de 40 no cumple, el espesor de 50 tampoco. En el espesor de 60 cumple norma rusa y el modelo del profesor Barkan, que son modelos calibrados y validados. También, con interacción suelo-estructura se pueden determinar las deformaciones plásticas en la base de contacto cimentación-suelo, como lo que se tiene acá en una disertación doctoral de Moscú acerca de lo que es las deformaciones plásticas en un reactor nuclear, utilizando el sismo de Van de Irán en el año 2003. En el año 2007 ganamos el Premio Nacional de Interacción sobre Estructura en Edificios Altos, es decir, considerando lo que es cimentación con pilotes. Para eso tenemos acá el modelo dinámico norma rusa para el edificio con pilotes, concentrando todos los coeficientes de rigidez en el centroide del mismo cabezal. Determinamos las masas en el centroide del cabezal, considerando la masa del pilote hincado, masa del pilote que queda sobre la superficie de la tierra, coeficiente de estabilidad, ubicación de los pilotes, espesor del cabezal, en fin, un sinnúmero de variables. Luego calculamos los coeficientes de rigidez. Para los coeficientes de rigidez depende del número de pilotes, propiedad del pilote, momento de inercia, coeficiente de estabilidad, altura del cabezal respecto al terreno, área del pilote, ubicación geométrica, etc. Y se puede determinar lo que son los parámetros de amortiguación para las características del amortiguamiento. Acá podemos ver un balance de energía del edificio. Ahí tenemos el color azul, vendría a ser la energía de entrada del sismo, color rojo la energía amortiguada por la estructura, el color verde la energía que está disipando el suelo como medio de análisis que participa en el cálculo. Luego el color rosado, el color celeste son las energías cinética y potencial. ¿Qué podemos obtener? Que con la disipación de la energía vamos a reducir desplazamientos, fuerzas internas. También podemos ver la histéresis de lo que es la forma de movimiento del cabezal, fuerza de desplazamiento. Y vamos a obtener de que cuando se tiene el efecto de disipación de energía se reducen los desplazamientos, velocidades y también aceleraciones. También se puede determinar o se puede a priori saber lo que va a ocurrir en el tema de alabeo en losas.
a la veo en losas es uno de los temas más complicados que se tiene cuando hay fractura de las losas en las esquinas. Acá tenemos a la veo en losas. Cuando dos nudos en la diagonal se levantan y los otros dos nudos descienden. En el año 2004, cuando yo estaba realizando el doctorado en la ciudad de Moscú, colapsó el parque de agua, que era un centro de entretenimiento en dicha ciudad. Es decir, en pleno invierno, cuando las temperaturas estaban 20, 25, 30 grados bajo cero, en ese lugar se podía uno veranear tranquilamente con un bronceado artificial, así como podría descansar con unas piscinas con movimientos hidrodinámicos interesantes, de tal manera que era un centro de esparcimiento muy frecuentado por los ciudadanos de dicha ciudad. Colapsó, fallecieron 36 personas y se le encargó a un centro de investigación de los Estados Unidos, se encargó a un centro de investigación de la ciudad de Moscú muy poderoso, llamado Kucherenko, y la universidad en la cual yo hacía el doctorado, que es la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, una de las mejores universidades de ingeniería civil a nivel mundial. Ahí recayó bajo la responsabilidad de mi tutor el poder realizar todo el diagnóstico estructural del por qué colapsó dicho parque de agua. Pues bien, entonces nos convocaron para participar en dicho trabajo y bueno, participamos, trabajamos con el programa LIRE, el SCAT, distintos programas, el Radius, el Plaxis, en fin, ¿no? Se tuvo uno de los métodos de cálculo para poder comprobar, se tuvo mucho cuidado en la interacción sobre estructura, utilizando el modelo elastoplástico de Drucker-Prager, donde se incorpora el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, ángulo de fricción interna y la cohesión. Ahí tenemos con el programa ANSYS la modelación como tal, ¿no? No sucedió nada a través de la interacción sobre la estructura y lo que se produjo es problemas de deformaciones plásticas en la superestructura que ocasionó el colapso estructural. Muchas gracias a todos ustedes por la paciencia de haberme escuchado. Les dejo acá la dirección de mi correo electrónico, la dirección de mi blog, el cual ya estamos llegando al 1,5 million de visitas, el blog de mis libros también para que puedan descargarlos gratuitamente y la dirección del canal en YouTube de mi persona, donde pueden ver distintos videos de cursos, conferencias y demás elaborados o realizados hacia mi persona, ¿no? Como una filmación. En este caso también esta filmación va a estar alojado en ese canal de YouTube. Muchas gracias a todos por su paciencia, que Dios los bendiga y mucha suerte en sus proyectos.